Empieza el día clave para los mercados financieros. 75 puntos básicos. Eso es lo que se espera hoy de Jerome Powell. La Fed podría repetir el movimiento y no ejecutar el famoso pivote que tanto le piden los mercados. Al menos no todavía. Lo que sí se espera es que Powell abra la puerta a una menor agresividad de la Fed sin que aún se hable de ningún pivote. Lo cierto es que hoy hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda decir el presidente de la Fed, tanta que en el mercado de derivados hay fuentes que apuntan a que no hay una apuesta clara de los alcistas ni los bajistas. Nadie sabe qué va a pasar hoy con Jerome Powell. Y lejos de los bancos centrales, tras el paso atrás de Rusia en el acuerdo del grano, el país de Putin podría haber reculado. Hay informaciones que apuntan a que el presidente turco Erdogan ha dicho que el Ministerio de Defensa ruso ha trasladado a su homólogo turco que el acuerdo de cereales se ha reanudado a partir de las 12 del mediodía. Así lo informa Belta, medio bielorruso. Sin embargo, fuentes del Kremlin han hablado también sobre si Erdogan le dio garantías a Putin sobre el acuerdo del grano y aseguran que el contacto continúa y que Rusia se va a unir de nuevo a ese acuerdo. Las subidas del gas podrían ser historia, o al menos eso se espera. Goldman Sachs cree que el famoso índice de referencia del gas holandés, el TTF, puede caer un 30% de cara al primer trimestre de 2023, hasta los 85 euros megavatio hora. Enseguida se lo contamos. Puntos básicos. Muy buenas tardes. Eso es lo que se espera hoy de Jerome Powell. La Fed repite movimiento, no ejecuta el famoso pivote que tanto le piden los mercados financieros. Al menos no todavía. Lo que sí que se espera es que Powell hoy abra la puerta a una menor agresividad de la Fed sin que todavía se hable de ningún pivote. Si Powell cumple con lo esperado, subirá los tipos hasta el rango del 3,75-4%, un nivel que no se veía desde el año 2008. La clave también está en la próxima reunión, la última del año, la de diciembre. ¿Qué va a hacer Jerome Powell? ¿Dará hoy alguna pista sobre cuál podría ser el camino para la última reunión del año? A partir de las 7 lo veremos. Y por cierto, con un especial aquí en Negocios Televisión. Pero aunque la Fed no pivote todavía en esta reunión, sí lo están haciendo otros bancos centrales a lo largo y ancho del mundo. Y es que en las reuniones de este último mes, 4 de los 10 bancos centrales de las divisas más negociadas del mundo han subido los tipos en un total de 200 puntos básicos si los sumamos todos. Si lo comparamos con esa misma suma de septiembre, el total entonces fue de 550 puntos básicos. Es casi el triple que ahora. Y ojo, porque desde JP Morgan han advertido de que el ritmo de endurecimiento de la política monetaria podría haber tocado pico ya. Pero, ¿qué es el famoso pivote y en qué momento del ciclo lo aplicó la Fed en otros momentos de alta inflación e inminente recesión, como ahora? Hablamos, por ejemplo, de los años 80 con Paul Volcker a la cabeza de la Fed o la crisis financiera en 2008. Fernando Roca, has estado mirando los datos, cuéntanos. El famoso pivote es el momento en el que la Reserva Federal hace un cambio de su política monetaria. No tiene por qué ser necesariamente bajar los tipos de interés, sino quizás simplemente desacelerar esa subida como puede que veamos en los próximos meses con la Reserva Federal. Pero remitámonos a la historia para ver dos momentos importantes de pivotaje, de ese famoso pivote. En 1980, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, ante una inflación brutal que llegó al 14%, debió subir los tipos hasta el 20%, es decir, los tipos de interés se situaron por encima del nivel de inflación y además tuvo que mantener esos tipos tan elevados al 20% para contener esa inflación disparada tan brutal, algo que evidentemente provocó una recesión. Pero si nos trasladamos a 2008, también hubo un momento de pivote, porque a lo largo de todo ese año los tipos de interés pasaron del 3% al 0%. ¿Por qué? Porque ante esa recesión tan brutal que se venía, se quería incentivar de alguna forma el consumo y que las empresas siguiesen teniendo acceso a la financiación. No lo hizo de forma abrupta, como decía, sino pasando del 3% a inicios de 2008 al 0%. Como vemos, ese pivote puede ser paulatino. Veremos si ahora, con esta inminente recesión, la Reserva Federal vuelve a frenar esa subida de tipos de interés y hacer un nuevo pivote, siempre con ese equilibrio prácticamente imposible entre frenar la inflación y no destrozar la economía. La Reserva Federal todavía no ha ejecutado el famoso pivote ni tiene pinta de que vaya a hacerlo en el día de hoy. Sin embargo, quizá los mercados
Hoy nos deleiten con subidas cuando Powell hable. Eso es lo que ha sucedido en bastantes de las reuniones de la Fed de este año. En cuanto sale el dato de los tipos, el mercado cae con fuerza. Sin embargo, en cuanto al presidente de la Reserva Federal, vamos a ver si podemos ponerle el gráfico correcto, ese es. En cuanto empieza a hablar, el mercado se recupera y de hecho empieza la fiesta. Ha ocurrido en la reunión de marzo, de mayo, de junio y de julio de este año, tal y como recoge el usuario de Twitter Gurgavin con datos de Bloomberg, como pueden ver ustedes. Primero una caída muy fuerte en cuanto sale el dato y después una subida todavía más fuerte. ¿Qué va a hacer hoy el mercado tras la decisión de la Reserva Federal? Bueno, probablemente estemos ante una de las ocasiones donde el mercado está más perdido porque no tiene ni idea de lo que puede pasar. Y eso podemos corroborarlo en el mercado de derivados, concretamente el de opciones, porque desde Spot Gamma, según recogen en Bloomberg, han percibido que muchos han cerrado sus posiciones en puts, que al final son posiciones bajistas, pero no han abierto muchas posiciones alcistas, con calls. Dice Citigroup que el nivel del SP500 en los 3.860 puntos no es ni muy caro para los bajistas ni muy barato para los alcistas. Y desde Spot Gamma insisten en que no ha visto mucha demanda para una posible cobertura ante una fuerte caída y que tampoco están viendo a los inversores apostando por un subidón del 5%. Así que por el momento muchísima incertidumbre sobre las palabras de Powell en el día de hoy. Los mercados bastante perdidos sobre lo que puede pasar. Señales de pivote es la pregunta clave que se están haciendo ahora mismo los mercados financieros. Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo Olavide, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿tú consideras, en tu opinión, que podría haber pivote? Porque sí que es cierto que algunos medios, o señales de pivote, algunos medios están diciendo que sí, que hoy Powell en su discurso tras la decisión de tipos de interés, tras publicar esa decisión de tipos a nuestras 7 de la tarde, en la rueda de prensa podría ser un poquito más dovish, entre comillas, en su discurso. Podría decir que, bueno, pues en las próximas reuniones podría ya comenzar a bajar esa agresividad, seguir subiendo tipos, pero ya no en 75, sino quizá también en 50 puntos básicos. No sé hasta qué punto le das validez a esta teoría, teniendo en cuenta sobre todo el dato de empleo que hemos tenido hoy, que es un dato de empleo de ADP, eso sí, es la encuesta privada de ADP, que ha quedado mucho mejor de lo que se esperaba. Creación de 239.000 nóminas no agrícolas frente a, bueno, pues el dato anterior que estaba bastante por debajo, ha supuesto una subida del 22% también respecto a lo que se esperaba. ¿Qué consideras tú, Manuel? Pues ciertamente estamos en un momento de bastante incertidumbre, también incluso en cuanto a los mensajes que los bancos centrales nos van a transmitir. Es verdad que, por un lado, seguimos teniendo elementos que hacen pensar que la inflación puede durar todavía en los niveles que estamos observando en algunos países durante un tiempo. En Estados Unidos el mercado de trabajo sigue muy tensado, se sigue creando empleo a pesar de todo, el PIB dio un buen resultado en el tercer trimestre en el país norteamericano. Y, por otro lado, también hay una serie de elementos que se identifican en su economía en donde esa inflación, a diferencia de la de Europa, es una inflación con un componente de demanda y salarial importante. Por lo tanto, todo esto me hace pensar que los tipos de interés van a seguir creciendo durante los próximos meses. Pero, y esta es la gran cuestión, si es verdad que también el dato de inflación no ha sido necesariamente malo en los últimos en Estados Unidos, en Europa hay ya países que también se observa precisamente ese retorno hacia niveles más moderados, el caso particular de España, por ejemplo, y esto sí está pareciendo dar a hablar y pensar a los mercados y también a los analistas económicos de que quizás van a seguir aumentando los tipos de interés, pero ya a un ritmo más ponderado y que para dentro de unos meses podamos incluso pensar que habremos llegado a... Malo, en el caso de que efectivamente la Reserva Federal considere que la inflación está dando un ligero respiro un poco a la economía de los Estados Unidos y empiece por tanto ese pivote, que al final sería pues que la Fed fuera un poquito menos agresiva, que subiera los tipos, siguiera subiendo los tipos, pero quizá menos, en 50 puntos básicos, por ejemplo, ¿cómo podría reaccionar los mercados financieros? Porque, por ejemplo, ayer veíamos que un banco de inversión estaba diciendo que el SP500, si hoy se subían los tipos en 50 puntos básicos, que es algo que parece improbable a estas alturas, pues si eso ocurría, el SP podía subir un 10%. Claro, en el caso de que sigan subiendo los tipos, pero menos de lo que estaban subiendo hasta ahora, ¿cuál podría ser la reacción de los mercados, en tu opinión, Manuel? No, claro, evidentemente, si hoy la subida fuera solamente de 50 puntos básicos, estaríamos ante una sorpresa que no estaría completamente adelantada o descontada por el mercado, porque precisamente lo has comentado anteriormente, los mercados ahora mismo se encuentran relativamente perdidos, porque estamos en ese momento en donde los mensajes pueden ser tanto unos como otros, ¿no?
no tan claros como en los últimos meses, en donde era evidente que la subida iba a ser tal y además también se descontaba que iba a ser intensa, ¿no? En este caso estaríamos ante una sorpresa positiva y del mismo modo que las sorpresas negativas generarían reacciones negativas en el mercado, en este caso podríamos observar un buen comportamiento de los mercados en las próximas horas. Todo depende, como siempre, del lenguaje y de las palabras que habrán sido decididas, cuál se usan hasta el milímetro por parte de Powell, lo que hará que los mercados reaccionen de una manera u otra. Yo creo que evidentemente estaremos muy atentos a ver qué es lo que nos cuenta, porque ahí es donde vamos a saber exactamente en el minuto cero, una vez que lo diga, vamos a mirar a los índices bursátiles y veremos cómo reaccionan y seguramente lo harían de una forma esperada si esta bajada, o si esta subida, perdón, no es tan intensa como la que se esperaba. Pero como bien dices, es bastante probable que hoy sigamos con el 75 puntos básicos, porque todavía es muy pronto, creo yo, para lanzar un mensaje de flexibilización, vamos a decirlo así, de la política monetaria, cuando todavía la inflación en Estados Unidos sigue siendo relativamente elevada. Manuel, por concretar un poquito, ¿cuáles son las pistas clave que nos tendría que dar hoy Jerome Powell? Entiendo que hablar de recesión, o no recesión más bien, hablar también de una caída o una mejora de la inflación y también supongo que el mercado de trabajo. ¿Cuáles pueden ser las pistas clave a las que nos tenemos que enfocar desde luego hoy en la rueda de prensa, más bien de Jerome Powell, que al final es donde se cuece todo, ¿no? Antes estábamos mencionando un gráfico donde podíamos ver que en cuanto sale la decisión de tipos en las últimas reuniones que ha habido este año, la bolsa caía, el S&P 500 en este caso caía un poquito y luego subía con muchísima fuerza tras escuchar a Jerome Powell. Por tanto, la clave va a estar en esas palabras que pronuncia el presidente de la FED. ¿Cuáles van a ser las pistas a las que tenemos que prestar mucha atención, Manuel? Sí, yo creo que será muy evidente. Por ejemplo, para la cuestión de la recesión, obviamente la recesión es bastante probable si la política que se sigue es la de subida de tipo de interés. Yo creo que esa no va a ser la gran pista. Yo creo que se va a centrar sobre todo en dos elementos. Has mencionado. En primer lugar, el mercado de trabajo. Si insiste mucho en considerar que el mercado de trabajo está tensionado y que, por lo tanto, puede generar presiones de inflación, nos estará diciendo que la inflación aún no está controlada y que, por supuesto, esto puede llevar a tomar decisiones de subida de tipos más adelante del mismo calibre de lo que se ha hecho últimamente. Sin embargo, si se incide mucho en que se empiezan a encontrar elementos, pistas que nos hagan pensar que la inflación ha podido tocar techo y que lo que nos queda es un retorno hacia niveles normales, vamos a decirlo, o estables desde el punto de vista de la política monetaria, es evidente que lo que nos estará lanzando es un mensaje de que en los próximos meses la subida de tipos pueden ser bastante más moderadas. Yo creo que ahí va a estar la cuestión, en cómo pondere, por un lado, el mensaje sobre cómo evoluciona el mercado de trabajo y las consecuencias de su tensión, y por otro lado, si realmente ellos consideran que la inflación ya hemos alcanzado el pico y ya estamos en fase descendente. Si valora más este segundo punto, nos estará diciendo de forma implícita que tendrán en cuenta estas cuestiones para su futura subida, y eso significará, traducido de alguna manera, es que ya no volverá a subir 75, sino que lo hará en menor cuantía. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes sobre todo de esos mensajes de inflación, porque al final es la clave de todo, la pista primera, la principal, para saber qué va a hacer Jerome Powell, sobre todo en las próximas reuniones, no tanto en esta, que parece estar bastante descontado, 75 puntos básicos, pero la clave va a estar en si siguientes reuniones pues podríamos ver subidas de tipos de 50 puntos básicos o quién sabe si incluso menos. Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. Bueno, por cierto, los temores sobre una recesión están ahí y ese posible pivote de los bancos centrales no hace más que demostrarlo, desde luego. Sin embargo, igual que ocurría en los primeros instantes de la crisis de 2008, la economía por el momento parece seguir a todo gas. ¿Dónde está la recesión entonces? Seguramente se lo pregunten muchos de ustedes. Y es que, ojo, por ejemplo, lo que hemos conocido en el día de hoy, el casino Caesars en Las Vegas ha desvelado que octubre ha sido su mejor mes en la historia. Así lo ha dicho el consejero delegado del grupo Caesars Entertainment en la presentación de sus resultados. Insisten que solo en octubre han generado un EBITDA de 200 millones de dólares y que esto supone un crecimiento de doble dígito frente a las cifras del mismo periodo de 2021. Es el mejor mes de su historia y su mejor tercer trimestre también. Gasta tanto dinero que incluso tiene como para irse al casino a gastar más que nunca. Bueno, ojo, porque también hoy, aparte de reunión de la Reserva Federal, tenemos reunión del Banco de Inglaterra. Va a ser mañana cuando lo conozcamos, pero eso se lo contamos enseguida.
buenas, hoy es el día de la Fed, pero también es el día del Banco de Inglaterra. El mercado espera que eleve las tasas de interés en 75 puntos básicos mañana y va a ser su mayor aumento desde 1989. Sin embargo, los economistas creen que las autoridades van a adoptar un tono moderado de cara al futuro a medida que se profundice la perspectiva de una recesión. Con la inflación del Reino Unido alcanzando un máximo de 40 años en el 10,1% en septiembre, se espera que el banco suba su tipo de interés principal por octava vez consecutiva, pero se espera también que un impulso de crecimiento más débil y un cambio importante en la política fiscal alivien las voces encaminadas a medidas más agresivas de endurecimiento monetario. China asegura que va a ser capaz de mantener unos tipos de interés en positivo a la vez que su economía sigue creciendo en un rango razonable. Así lo ha asegurado su Banco Central. Hasta ahora China había desafiado la oleada de subidas de tipos entre los bancos centrales de todo el mundo y el gobernador de la institución ahora dice que en el futuro se espera que el potencial de crecimiento de China se mantenga en un rango razonable y que el país está en una posición buena como para mantener una política monetaria normal y tipos de interés positivos. Y tras el paso atrás de Rusia en el acuerdo del grano, el país de Putin podría haber reculado. Informaciones apuntan a que el presidente turco Erdogan ha dicho que el Ministerio de Defensa ruso ha trasladado a su homólogo turco que el acuerdo de cereales se ha reanudado a partir de las 12 del mediodía de Moscú. Así lo informa Belta, un medio bielorruso. Sin embargo, fuentes del Kremlin han hablado sobre si Erdogan le ha dado garantías a Putin sobre el acuerdo de granos y por el momento lo que tenemos es que Rusia asegura que va a volver a ese acuerdo del grano. Y se lo hemos contado también hoy que en Corea del Sur han sonado las alarmas aéreas después de que por primera vez en la historia uno de los misiles lanzados por Corea del Norte, a modo de prueba, eso sí, haya caído en aguas del sur, a solo 60 kilómetros de la costa. Aunque el misil no llegó a aguas territoriales de Corea del Sur, sí que entró en la zona sur de la línea límite del norte, una frontera marítima disputada entre las dos Coreas. El misil de Corea del Norte era uno de los 3 misiles balísticos de corto alcance lanzados hoy desde la zona costera norcoreana de Wonsan. Las autoridades del país han llegado a decir que se habían lanzado más de 10 misiles de distintos tipos. Hablamos ahora de una compañía en concreto, Credit Suisse, porque le llega ya lo que le faltaba, un hachazo a su rating hasta el terreno de bono basura. Así lo ha hecho la agencia de S&P Global respecto al rating de largo plazo que tiene el banco suizo. La agencia ha tomado la decisión de bajar su rating desde BBB hasta BBB negativo después de que la semana pasada Credit Suisse publicara su plan estratégico y de reestructuración. Recuerden que entonces el presidente del banco dijo que levantar 4.000 millones de capital iba a hacer que la entidad estuviera bien sólida para hacer una reestructuración radical. Las subidas de gas podrían ser historia, o al menos eso espera Goldman Sachs. Cree que el famoso índice de referencia del gas holandés, el TTF, puede caer un 30% de cara al primer trimestre de 2023 por megavatio hora, según una nota de investigación de la que se ha hecho eco CNBC. El enfriamiento reciente de los precios del gas se explica por varios factores. El almacenamiento de gas de Europa está lleno para este invierno. Las temperaturas del otoño han sido más suaves de lo esperado. Y además hay una sobreoferta de gas natural licuado. Por eso Goldman Sachs insiste, el gas se va a desplomar un 30%. Y en Alemania el canciller Olaf Scholz se reúne hoy con los jefes de gobierno de los Länder para negociar los términos de nuevas ayudas para compensar la subida de la energía. Para la tarde de hoy está previsto que negocien sobre el freno a la factura del gas, la fórmula para abaratar el precio del transporte público y también los términos del futuro paquete de medidas para compensar a los ciudadanos por las subidas de precios que están en la agenda de la reunión. Los envíos de gas natural licuado desde Rusia están en niveles de récord, algo que demuestra la batalla que está enfrentando Occidente para reducir su dependencia. Francia, China o Japón han sido los principales compradores de Rusia en octubre. Los envíos de gas natural licuado desde este país han subido a su nivel más alto desde marzo. Eva Villanueva, cuéntanos.
Muy buenas. El mundo no puede abandonar el gas natural licuado ruso. Así se desprende de los datos que ha recompilado la agencia Bloomberg y que miran al mes de octubre. Datos que señalan cómo los envíos casi récord de ese gas natural licuado muestran esa lucha mundial por reducir la dependencia. En ese repaso, lo que ha pasado el último mes, vemos como Francia, China y Japón han sido los principales compradores de Rusia en octubre y hemos visto cómo esos envíos de gas natural licuado desde Rusia, las exportaciones han subido un 1,1% interanual en ese décimo mes del año hasta su nivel más alto desde marzo. Contrasta, por tanto, con la caída en picado de los flujos de gasoductos a Europa tras el deterioro de las relaciones entre Occidente y el Kremlin por la invasión de Ucrania en febrero. En ese repaso, en esos números que se examinan, se ve como la mitad del gas transportado por barco todavía está en tránsito y son las principales naciones importadoras Francia, China y Japón. Es cierto que actualmente no hay sanciones directas sobre el gas natural licuado ruso, pero según recuerda Bloomberg, el aumento de las exportaciones muestra cómo todavía hay una fuerte demanda de combustible en preparación para el invierno, cuando se espera que el clima frío impulse el consumo y reduzca la oferta mundial. Con todo esto, algunas empresas de servicios públicos y gobiernos se están moviendo para detener compras adicionales o detener las entregas desde Rusia por completo. Y de hecho, entre esos países, Reino Unido no ha importado el combustible súper enfriado de Rusia desde que comenzó la guerra en febrero y lo va a prohibir formalmente a partir de enero. Pero mientras tanto, los compradores en China aumentan esas compras de gas natural licuado ruso para aprovechar un descuento en el mercado al contado, según informan los comerciantes a Bloomberg, porque la radiografía es que Rusia sigue haciendo negocio. De la energía volvemos a los mercados porque quedan apenas 5 minutos para que ya abra Wall Street. Recuerden que por el cambio horario todavía no se ha ejecutado en Estados Unidos, por lo tanto abre aquí la bolsa de Estados Unidos una hora antes, a las 2:30 de la tarde. La clave hoy está desde luego en lo que va a hacer la Reserva Federal. Subirá los tipos en 75 puntos básicos, eso parece claro, aunque lo que no tienen tan claro los mercados van a ser las palabras posteriores de Jerome Powell. ¿Va o no a dar pistas sobre un posible pivote, sobre un giro de la Fed, sobre una reducción de la agresividad en las subidas de tipos de interés? Bueno, lo sabremos a partir de las 7 de la tarde. Haremos aquí un especial aquí en Negocios Televisión con José Antonio Binder y demás invitados extraordinarios aquí, desde luego, en Negocios Televisión, expertos para poder profundizar bien en detalle en las palabras que vaya pronunciando minuto a minuto Jerome Powell. Cae Wall Street a la espera de la Reserva Federal. Es lo que estamos viendo ahora mismo en la apertura del mercado americano, que como saben pues ha adelantado una hora, por eso del cambio horario que ya se ha ejecutado aquí en Europa. El S&P 500 se deja ahora mismo un 0,26%. El Dow Jones bastante más, un 0,5% de caída. Y por otra parte vemos al Nasdaq que, bueno, por el momento es el que mejor se está comportando. También está cotizando con caídas, pero del solo el 0,08%, así que en cualquier momento podría darse la vuelta. El S&P 500 0,32% abajo, 3.844 puntos, en una jornada donde estamos muy pendientes de la Reserva Federal y de ese posible pivote que pueda acometer, pero también desde luego al dato de empleo que hemos conocido, dato de ADP que ha quedado muy por encima de lo esperado, con una creación de nóminas no agrícolas de 239.000 para el mes de octubre. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Funds SICAV. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, apertura en negativo, por tanto, para Wall Street en un día clave, desde luego, porque hay reunión de la Reserva Federal. Se espera, y está bastante descontado, 75 puntos básicos de subida, pero parece que las expectativas de cara a esa reunión y a lo que pueda decir Powell, a las pistas que nos pueda dar, por el momento no son muy halagüeñas, entiendo. Y sobre todo, entiendo también que habrá tenido mucho que ver ese dato de empleo que hemos conocido, ADP. Esto implica que, bueno, el mercado laboral en Estados Unidos sigue a tope, decíamos antes. Pues tú muy bien lo has indicado. Van a subir 75 puntos básicos, van a poner el tipo director en el entorno del 3,75-4%, y los analistas, que yo creo que es un sesgo, porque tienen muchas ganas de que la Reserva Federal afloje un poco el acelerador,
consideraban que probablemente para la reunión del mes de diciembre probablemente las subidas fueron únicamente de 50 puntos básicos. La realidad es que todo apunta a que todo nos hace pensar que van a volver a ser 75 puntos básicos, porque como tú muy bien indicas, el paro no da tregua, ha dado un dato muy superior al que estaba experimentando en meses anteriores. Y es lo que digo, ¿no? Las ofertas de empleo sin cubrir en Estados Unidos en el mes de septiembre volvieron a subir tras una abrupta caída en el mes de agosto, y que parecía que estas subidas de Powell pues iban a aflojar ya un poco la presión sobre los costes laborales, y todo ha demostrado que no es así. Entonces, mientras los costes laborales sigan incrementándose en un país en pleno empleo, pues Jerome Powell va a tener que seguir subiendo 75 puntos básicos. Y esto es lo que está hoy perjudicando a las bolsas. Bueno, por otra parte te quería preguntar un poquito más en detalle por el dato de ADP. No sé si has podido mirarlo también en profundidad, pero es que estaba accediendo al informe y, por ejemplo, lo que estamos viendo es que realmente la subida de esos 239.000 empleos que se han creado, nóminas que se han creado en Estados Unidos en octubre, el grueso, por no decir el 99% de esa subida, viene sobre todo del sector del ocio y de la hostelería, sobre todo. Ahí se han creado 210.000 nóminas no agrícolas. En otros sectores, como puede ser la información, actividades financieras, estamos viendo también pues otros servicios profesionales que mencionan aquí este detalle, construcción, manufacturas también caen en 20.000 nóminas. Prácticamente todos estos que he mencionado han caído. Hay menos nóminas agrícolas creadas este mes de octubre. Sobre todo donde suben es en el ocio y en la hostelería. ¿Esto significa que el dato, por tanto, de empleo tiene truco o cuál es la interpretación que podemos hacer a este dato que acabo de mencionar? La interpretación que podemos hacer es que fundamentalmente las empresas financieras, constructoras, mineras, empresas de servicios, pero que estén cotizadas en bolsa, son empresas que han hecho los deberes en el sentido de que han ajustado costes de la mejor manera posible para intentar mantener sus márgenes de una manera positiva y que no sean perjudicadas en bolsa. Han hecho unos ajustes muy importantes y, por tanto, bueno, pues esto hace que en estos momentos todavía a día de hoy, bueno, pues sigan conteniendo esos costes laborales, sobre todo porque los costes laborales se están incrementando en el orden de un 1,5% mensual, y no pueden mantener unas plantillas tan elevadas con una contracción de sus márgenes. Sin embargo, en el sector hostelero, que es un sector que básicamente no cotiza en bolsa, es un sector servicios, nos damos cuenta que en Estados Unidos, ¿qué ocurre? En un país en pleno empleo, en que todo el mundo trabaja, todo el mundo que quiere trabajar, trabaja, porque hay 1,7 ofertas de trabajo por cada puesto de empleo que se busca. Por tanto, todo el mundo que quiera trabajar realmente va a encontrar trabajo. Elevando los sueldos, bueno, pues ¿qué ocurre? Bueno, pues que dispones de una mayor cantidad económica que meses anteriores para poder gastar. Y ahora mismo, pues lo que está ocurriendo es pues, que está gastando mucho dinero en restauración, en hostelería, en todo lo que tenga que ver con el ocio. Y por tanto, bueno, pues eso es lo que está haciendo que el dato que está dando es el real. Es decir, está muy centrada en la economía real, mucho más que en la economía de Wall Street. Bueno, por otra parte también, hablando ya de empresas concretas y alejándonos un poco de la macro y de la Reserva Federal, te quería preguntar por Amazon. Ayer también sufrió una caída bastante importante, incluso ha llegado a perder el $1 billón de capitalización. No sé qué opinión te merece sobre todo este último dato, el hecho de que haya perdido ese $1 billón. Al final no deja de ser, bueno, pues una anécdota, ¿no? Algo curioso que haya perdido ese billón, pero no sé si esto realmente nos está indicando algo más allá dentro de Amazon. ¿Qué opinas, Rafael? Bueno, en el caso de Amazon, bueno, sí, como tú dices, puede ser un tema testimonial, porque yo creo que estas compañías se deben de mover en ciclos anuales o bianuales o trianuales. Estoy pensando en Mark Zuckerberg, ¿no? Mark Zuckerberg, que de un día para otro Meta cae un 25% y por tanto su fortuna también cae un 25%. Entonces, si el hombre tenía 80.000 millones, pues de la noche a la mañana se han volatilizado 15 o 20.000 millones de su fortuna, ¿no? Entonces, yo pienso que él se llevaría un berrinche en el día, pero hay que extrapolarlo a un periodo de 1 año, 2 años, 3 años. Él está invirtiendo en una empresa a futuro. Pues en el caso de Amazon, lo que tenemos que darnos cuenta es que probablemente Amazon está cayendo porque
a lo largo de los próximos meses, bueno, pues va a haber quizás una ralentización de la economía norteamericana por las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y Amazon no deja de ser un mero intermediario entre compradores y vendedores de productos. Si se van a vender o comprar menos productos en los próximos meses, pues Amazon va a tener un menor beneficio por esa intermediación, y por tanto no deja de ser más que un indicador de que probablemente la economía se va a enfriar en los próximos meses, o así por lo menos los analistas lo barruntan, y por tanto, bueno, pues buscan refugio en empresas que les ofrezcan más garantías que invertir en Amazon. Bueno, y ya por último, Rafael, te quería preguntar por un dato macro que hemos conocido hoy, es el dato de las tasas de las hipotecas fijas a 30 años, las hipotecas más populares allí en Estados Unidos. Ese dato llevábamos 2 meses viendo cómo subía semana tras semana, se ha situado incluso por encima del 7%, pero esta es la primera vez en 2 meses que cae desde el 7,16% anterior de la semana pasada al 7,06%. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa que haya caído esta tasa, este tipo fijo de las hipotecas en Estados Unidos a 30 años? Pues hombre, a mi modo de ver, implica en el corto plazo que hemos tocado ya con una resistencia, que probablemente por encima del 7% la gente no está dispuesta a cometer una inversión hipotecaria. Es decir, que ya tengamos un techo en el cual, pues a partir de aquí resulta mucho más difícil conseguir hipotecas, no tanto porque la gente no tenga capacidad de poder pagarlas, sino porque sencillamente no le interesa financiarse a un precio tan elevado. Y por tanto, ese 7% estamos ahí como una especie de tope. Lo cierto es que en Estados Unidos, a Dios gracias, al contrario que en la anterior crisis, la inmensa mayoría de los norteamericanos tienen una tasa fija, y por tanto los nuevos hipotecados son los que tienen que pagar tasas de un 6, un 7%, pero normalmente hay muchos hipotecados que están con tasas del 2, 3, 4%, y por tanto pueden estar asumiendo la enorme inflación que está habiendo en Estados Unidos. Obviamente ahora mismo, pues lo que nos viene a demostrar es que el tipo director de Estados Unidos, que está intentando enfriar la economía, también va a enfriar el sector de la construcción de viviendas, y por tanto que es un buen indicador de que probablemente la economía se va a empezar a enfriar y por tanto la inflación empezará a caer. Es una cosa que en los próximos meses es la prueba de fuego para Jerome Powell si quiere contener la inflación con tipos por debajo del 5%. A mi modo de ver, yo creo que no lo va a conseguir y va a tener que elevar por lo menos al 5% el tipo director de la Reserva Federal. Bueno, pues nos quedamos con eso, con ese indicador de que la economía va a empezar a enfriarse, que al final es la prueba de fuego de Jerome Powell, lo que nos decías, Rafael, y lo que esperan los mercados financieros con ansia, que el mercado pueda volver a subir con tranquilidad porque la Reserva Federal ya no va a ser tan agresiva. Eso es lo que quieren los mercados financieros. Habrá que ver si realmente la economía real es lo que necesita. Eso al final, aunque los mercados sí que se dice que, bueno, pues que avanzan un poco cómo va a actuar la economía, sí que es cierto que al final tienen intereses un poco contrarios a veces. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Funds y CAF, muchísimas gracias y que tengas muy buena tarde y a ver qué tal sale hoy la FED. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues hoy a las 7 de la tarde, como les venimos diciendo durante toda la mañana, tendremos decisión de tipos de la Reserva Federal. Una decisión que aquí en Negocios Televisión les vamos a transmitir en directo. En ese mismo instante comienza aquí en Negocios Televisión nuestro especial. José Antonio va a contar con un amplio panel de expertos para poder hablar largo y tendido y sobre todo en profundidad de las palabras de ese comunicado de la Reserva Federal, pero también de las palabras que escoja Jerome Powell para su rueda de prensa. 7 de la tarde, no se olviden, entonces comienza aquí en Negocios Televisión el especial Reserva Federal con una subida de tipos que parece que va a ser de 75 puntos básicos, pero que la clave de todo al final va a estar en el discurso de Powell. ¿Pivote o no pivote? Lo veremos entonces a partir de las 7 aquí en Negocios. Gracias.